Buenas tardes, hermanos. ¿Sí se oye bien? Así, puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 22, capítulo 22, versículo 6. Lo vamos a leer juntos. Proverbios, ¿sí? 22, 6. Dice así la escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Vamos a orar. Nuestro amantísimo Dios y Padre Celestial, bueno es para nosotros estar aquí reunidos, buscando, Señor, tu consejo, buscando tu amor, tu consolación. Escucha, Señor, a tu pueblo, que venimos agradeciéndote, Señor, todo lo que has hecho por nosotros y lo que aún, Señor, vas a hacer, aunque nosotros a veces no lo entendamos. Pero te pedimos que en el nombre de Jesucristo edifiques a tu pueblo, Señor, y des palabras de bendición, y que también, Señor, a tu siervo pues reconoce sus incapacidades, pero te da gracias, Señor, por el privilegio que me das de expresar tu palabra. Bendice, Señor, a tu congregación. Tú la ganaste con tu sangre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Como dice el título, hermanos, la iglesia... siéntense. Gracias. Sentados, hermano. No, esos son ya no se quitan. Como dice el título, la iglesia como maestra de la juventud del pacto. Dice la escritura que la función primera de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. El hecho de predicar es su más importante tarea, pero no altera en lo más mínimo la función de la predicación, la cual es, primero, antes que todo, enseñar. Pero la iglesia debe enseñar no solo desde los púlpitos, sino que sus funciones docentes se extienden aún más allá del orden cultico. La propuesta que hoy tenemos, que hoy vamos a disertar, es que la educación de la juventud es una tarea necesaria, amplia y fructífera. ¿Sí? El punto número 1 es que la tarea de la educación de la juventud es necesaria. La escritura pone énfasis tremendo en la educación de los hijos del pacto. Todos los que estamos aquí somos hijos del pacto, ¿sí? Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios, padres, hijos, maestros, ¿sí? Dios por medio de Moisés ordenó a su pueblo la instrucción de sus hijos. Por favor, alguien busque Deuteronomio 6, del 6 al 9, y lo puede leer en voz alta, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, hermano. Lo que en este pasaje debemos ver es que Moisés responsabilizó a los padres de familia de solamente la tarea de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, pero también el solemne deber de la iglesia recordar, exhortar y urgir a los padres de familia que cumplan con sus responsabilidades como tales. Tenemos testimonios vivos en la escritura de los hijos de nuestros hermanos jóvenes. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Timoteo? Las instrucciones que recibió Timoteo del apóstol Pablo. Y se recuerda que desde la niñez ha sido instruido en la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos ha puesto esa gran tarea a todos y cada uno de nosotros
como padres, ¿sí? Como hijos, ¿sí? Dice que no nada más es aquí en los púlpitos, ¿sí? También es allá afuera. Pero hay un tema bien importante aquí, que la educación primera viene de los hogares. Dice que el altar familiar es el que se debe de cuidar con mucha sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Pero también con mucho conocimiento, porque como padres, ¿cómo vamos a dar ese conocimiento si no lo tenemos? Pero es importante que leamos las Escrituras. La iglesia debe tener presente que las promesas del pacto no se heredan por lazos de consanguinidad, y también la continuidad del pacto no es independiente de los medios de gracia, como son la oración, la palabra de Dios y la comunión de los santos. Por lo tanto, hermanos, la iglesia tiene el doble deber de proveer educación para los hijos del pacto y el deber de exhortar a los padres para que instruyan a sus hijos doctrinalmente desde sus hogares. ¿Sí? Debemos de sentarnos a la mesa con nuestros hijos, a tener lecturas bíblicas, a platicar cómo las comprendes, cómo las entiendes, ¿sí? Para que eso sea edificación de la casa. Por consiguiente, este es un urgente llamado al consistorio para que se siente y delibere sobre la manera como va a cumplir con su deber de enseñar a los jóvenes de la iglesia. Asimismo, es urgente el llamado a los padres de familia para que se sacudan de su marasmo y se apropien de su inalienable derecho e insoslayable deber, el de educar cristianamente a sus hijos. No abandonen la educación de sus hijos en manos de maestros paganos, ni crean que es suficiente la escuela dominical para neutralizar el veneno que diariamente es instalado en las manos y en las mentes y corazones de nuestros hijos. Hay veces que a los hijos les enseñamos muy buenos fundamentos, hermano. Hay veces que le decimos, Dios dice esto, pero luego llegan los hijos y quieren contradecir lo que Dios dice, ¿sí? Porque creen que el maestro tiene todo el conocimiento, o hasta creen que es más sabio que Dios, ¿no? Entonces todo lo que nosotros enseñemos a nuestros hijos va a ser su fundamento para toda la vida, y lo vemos en las Escrituras. Recuerdo a Ana en el Antiguo Testamento. Ella era una madre que no tenía hijos y fue y oró al Señor. ¿Sí? ¿Y qué dijo Ana en su oración? Si me da un hijo Jehová, ¿sí?, lo voy a dedicar a Jehová. ¿Sí? ¿Y quién fue ese niño, hermanos? El profeta Samuel. ¿Sí? Dios no se equivoca. Dios es claro con nosotros, y más como hijos del pacto, ¿no? Otro punto más: la educación de la juventud es una tarea extensa y amplia, y claro que sí es extensa, porque nuestros hijos a veces son rebeldes, ¿verdad? Se rebelan, ¿sí? A veces creen tener la razón, a veces piensan que todo lo saben, ¿sí? Pero como dice el Señor, ¿no? Nosotros somos los que debemos dar respuesta a todas sus inquietudes, a todas sus preguntas, no con nuestros conocimientos. Yo digo que no sepamos, ¿verdad? Yo le digo que no sean buenos nuestros conocimientos, pero contra la palabra de Dios, ¿quién puede refutarla? Nadie. La palabra por sí misma da autoridad, ¿sí? La educación de los hijos del pacto incluye el conocimiento de la fe, la aplicación de esa fe en la vida cotidiana y el cumplimiento del mandato cultural. En lo que se refiere al conocimiento de la fe cristiana, el consistorio debe establecer lo que ha de enseñar a los hijos del pacto. Esta no debe de dejarse a la decisión de maestros de escuela dominical, ni de los temas, ni de los textos.
Hace rato decía nuestro hermano Alberto en la clase, todos los que son maestros aquí están preparados, ¿sí? Pero lamentablemente hay iglesias donde no hay maestros preparados, hermano, ¿sí? Donde los maestros le dicen, pues vamos aquí al campo, y ellos tienen jugando, ¿no?, en un espacio, ¿sí? O a veces el maestro tampoco tiene la capacidad de poder entender completamente las escrituras, ¿verdad? Si estudiando cuesta trabajo explicar las escrituras, imagínense cuando no está uno preparado. Una vez en una escuela dominical me dijeron que si daba un estudio a niños, y me dieron el texto, pero qué triste, hermanos, porque yo no supe qué decirles, en serio. No sabía cómo guiar a un niño de escuela dominical. Y precisamente el consistorio es el que se encarga de la educación de los jóvenes, ¿sí? Pero están preparados todos los hermanos. Entonces, si el niño o nuestro hijo no aprende de sus padres, ¿sí?, imagínense quién le va a enseñar, ¿sí?, o qué le van a enseñar, ¿no? Padres, vengan a la escuela dominical, traigan a sus hijos a la escuela dominical, no minimicen el ministerio de la escuela dominical. ¿Les gusta su maestro de la escuela dominical, jóvenes? ¿Les cae bien su maestro? ¿Les agrada su maestro? Es tremendo, hermanos. Es tremendo saber que a veces no damos el valor a los maestros que se empeñan, preparan, estudian su clase para edificar a nuestros hijos. De todos modos, ¿para qué te llevo? ¿Qué aprendes? No, es que el maestro no me gusta cómo da la clase. No, hermanos, no es un juego, ¿sí? Porque lo hemos visto que jóvenes en muchas iglesias que han estado estudiando con sus maestros, por no tener ese gran deseo de estudiar y por no haber sido influenciados por sus padres en la escritura, se apartan de la iglesia, ¿sí? Y llegan 5 o 6 años y el joven ya cambió su estilo de vida, ya cambió su forma de hablar y todo, ¿sí? Eso es importante, hermano, ¿sí?, que valoren el esfuerzo que hacen los maestros de escuela dominical, ¿sí?, y que también se amen, ¿sí? Porque el hecho de que no tengo ganas, ¿sí?, son muchos pretextos como para rechazar lo bueno que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Porque Dios ha hecho grandes hombres, ha edificado grandes hombres, ha hecho crecer grandes hombres, ¿sí? Y de uno de ellos vemos a José, ¿sí? José también fue muy preparado desde joven con las escrituras, ¿sí? Y hay cantidad, podemos hablar de cantidad de hermanos. Entonces quiere decir que sí se puede, hermanos, sí se puede edificar a los jóvenes. Pero ¿dónde va a ser? Aquí, en la iglesia del Señor, ¿sí? Que los hijos salgan preparados para vencer las adversidades de allá afuera. La escuela cristiana es el campo de entrenamiento para los líderes del mundo. Esta, por cierto, es una tarea ignorada, olvidada y minimizada. Todavía no alcanzamos a ver el ponzoñoso veneno que en cada jornada escolar les es inoculado a nuestros hijos. ¿Estamos dispuestos a comprar un auto de lujo o un viaje a Europa?
o cualquier otro sacrificio, hermanos, menos en la educación de nuestros hijos. Ellos son educados a diario por maestros infectados del pecado que instilan su religión evolucionista a nuestros hijos y que más tarde los alejan de la fe cristiana. El hogar es el centro de enseñanza por excelencia de los hijos del pacto. Los primeros maestros y modelos de la conducta de los hijos son los padres. Los instrumentos poderosos en la enseñanza en el hogar son el altar familiar y el ejemplo vivo de los padres de familia. Por ahí dicen se oyen los comentarios de las gentes, ¿no? De risa, ¿no? Dice, ese niño se parece a su papá, ¿verdad? Pero ¿cómo se parece a su papá? ¿En qué, no? Eso es lo que nos toca a nosotros. Que los ejemplos que somos, que demos a nuestros hijos, son los que van a edificar su vida también. Son los que los van a hacer crecer sabios en todo conocimiento de Dios, ¿sí? Porque el conocimiento de Dios va más allá de puras buenas intenciones o de ejemplos de escuela, ¿no? Que esto, que el otro, y que yo creo que nacimos por eso. No, hermano. El fundamento para nuestra vida es la palabra de Dios, y la iglesia tiene ese compromiso delante de Dios, edificar a su pueblo. Si es amplia, ¿verdad? La educación, extensa la educación, hermano, de los hijos. Pero con la ayuda del Señor podemos hacer hijos maravillosos, hijos que amen a sus padres, a sus hermanos, a sus prójimos, ¿sí? Donde digan, me deleito en amar a mis hijos. La tercera explicación, la educación de la juventud es una tarea fructífera. Pocas de las muchas tareas realizadas por la Iglesia suelen producir tan ricos frutos como la instrucción de la juventud. Esto se explica por dos razones, una natural y una sobrenatural. La razón natural es que la edad de la juventud es la mejor etapa de la vida para moldear el carácter de una persona. ¿Cómo dice Proverbios? Y luego, ¿qué dice Eclesiastés? Cuando le dice al hijo, en tu juventud acuérdate de tu Creador, en tus días de juventud, porque después, antes de que vengan los días malos, y no tengas contentamiento. Amada Iglesia del Señor, no desprecie la corrección de Dios, no rechace su palabra. Jóvenes, pongan todo su empeño en agradar al que los creó y los formó, porque aunque tengan deficiencias, aunque sean imperfectos, entre comillas, ¿sí? Dios nos ama, ¿sí? Porque también fuimos jóvenes los padres, porque también pasamos las mismas cosas que ustedes, pero cuando uno los exhorta es porque uno ya lo pasó, ¿sí? Escuchen a su Señor. Es mucho más fácil encaminar a un joven que a un viejo, y como se corrige a un árbol, así continuará creciendo. La razón sobrenatural es que el Dios del pacto seguramente bendecirá ricamente a la iglesia que cumpla diligentemente con sus obligaciones con referencia a los hijos del pacto. Creo que es palpable la bendición de Dios, ¿no?
tenemos jóvenes que aprendieron, se aplicaron en la música, y aquí estamos viendo cómo están creciendo. Pero eso no acaba ahí, ¿verdad, hermanos? Hay todavía más cosas que hacer. No debe de cabernos la menor duda. La educación de la juventud del pacto siempre será de gran bendición para la iglesia. ¿Por qué? Vamos a tocar varios puntos. ¿Por qué es una bendición para la iglesia y la juventud? Porque asegura el futuro de la iglesia. La iglesia que no realiza su tarea educativa se extinguirá más tarde o más temprano. Se puede decir que muchas iglesias sufren una anemia perniciosa y se marchitan por falta de vida en la sangre de la nueva generación, ya que no son instruidos en las enseñanzas del cristianismo. La gente joven no tiene interés en estas enseñanzas y se apartan de la iglesia, pero la iglesia que celosamente instruye a sus hijos en la religión cristiana tiene su futuro garantizado. Yo le decía a un hermano de aquí de la iglesia, ¿sí? ¿Qué gozo da que diga el hermano, el pequeño, el de 4 o 5 años, que diga, mi maestro fue fulano? ¿Cómo me enseñó mi maestro? Y creo que todos lo hemos hecho. Yo estoy agradecido con mis maestros de la escuela, porque los veo. Y hay un joven que me da clases, pero fue instruido en el camino del Señor y está bien aplicado al llamamiento de su Señor. Segundo, porque la debida instrucción de los jóvenes asegurará sus conversiones. No hay que pensar que los hijos del pacto no tienen necesidad de la conversión. Aún los que son bautizados en su niñez necesitan ser convertidos real y personalmente a Cristo. Cuando crecen, al llegar a los años de juicio, ellos deben experimentar una convicción genuina del pecado y una fe activa capaz de llevarlos a la entrega personal a Jesucristo para su salvación. Como dijimos antes, no es por heredad, hermanos, porque ya soy hijo del pacto, ya mi hijo también es, no. También tienen que confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. También tienen que tener bien convencidos de que en la iglesia, tienen que estar bien convencidos de que la iglesia es donde pueden encontrar esa salvación. Cuando se presentaba nuestro Señor, Dios el Todopoderoso, ¿sí?, decía a sus siervos, a Moisés, yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham. Yo soy el Dios y el Dios. Pero Jacob le decía, el Dios de mi padre. ¿Por qué decía el Dios de mi padre? Porque aún no era su Dios todavía. Y cuando estaba ahí en Betel, ¿sí?, ahí fue donde Dios lo llamó. Ahora sí era también el Dios de Jacob. Ellos también deben de tomar esta decisión. Pero si no venimos a la iglesia, si no estamos realmente entregados al Señor, ¿cómo nuestros hijos van a crecer? ¿Cómo van a ser instruidos? ¿Sí? Hagámoslo, porque cuando hubo necesidad en nuestra vida, cuando hubo problemas, cuando hubo tristeza, Dios estuvo presto a socorrernos. Dios estuvo presto a llamarnos. ¿Por qué te he amado? Porque te he amado con amor eterno. Y antes que me amases, yo te amé primero. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia y como padres. Al mismo tiempo, los jóvenes deben tomar la decisión por la gracia de Dios de luchar contra el diablo, el mundo y la carne y toda su
y en toda su conducta honrar a Cristo como su Rey. Una apropiada instrucción dada a los hijos generalmente resulta en su conversión personal, y debe agregarse que tales conversiones son generalmente genuinas, porque de otra manera existe el peligro de que en el caso de los hijos del pacto enseñados por la iglesia durante muchos años, la semilla de la palabra, por falta de profundidad de tierra, germinará rápidamente y se marchitará también muy pronto. Entonces, tenemos que alimentar siempre, todos los días y cada 8 días a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra, para que la palabra sea bien arraigada en el corazón de nuestros hijos. Tercero, porque la esmerada atención educativa de los jóvenes contribuirá a guardar la iglesia en verdad pura. Una gran razón por la que tantas iglesias se han desviado lejos de la verdadera religión cristiana es porque sus miembros no fueron instruidos en la verdad y consecuentemente no podían distinguir entre la verdad y la falsedad. Por otro lado, la iglesia que enseña con fidelidad a su juventud está prevenida y armada de antemano contra las incontables herejías del día. Cuarto, porque la educación sistemática, progresiva y oportuna de los jóvenes resultará en una iglesia llena de líderes. Una iglesia así no tendrá escasez de hombres y mujeres capaces para ejercer las funciones de sus oficios. Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, en un capítulo dice que aún nos nombró apóstoles, pastores y maestros. ¿Cuántos años creen que Pablo pasó en Corinto? Por lo que dice la escritura, pasó como 1 año y medio, 2 años. Entonces quiere decir que sí se aplicaron los que formaron esa iglesia. Y eso es lo que debe de hacer la iglesia del Señor. Es lo que nos corresponde aquí a la iglesia del Señor. Edifiquemos para que salgan de aquí los jóvenes que han de tomar la estafeta de los que vamos de salida, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios hace, hermanos. ¿Cómo es importante las nuevas generaciones para el Señor? ¿Cómo son importantes? ¿Cómo es de que hace que su iglesia crezca? ¿Sí? Y a veces decimos, es que no podemos, es que no sé cómo. ¿Sí? Cuando Dios llamó a Moisés, dice, pero es que mira que yo, tú ve, pero ¿de parte de quién? Tú ve. ¿Sí? Es que ves que no puedo, mira, soy lento, tú ve. ¿Sí? Lo único que es, o que nos queda es obedecer. Porque a todo aquel que ha llamado a Dios, lo tiene para su servicio, hermanos. Sabémonos eso. Nos tiene para su servicio. Porque instrumento dice ¿sí? No son pocas las iglesias que tropiezan y se ven en constantes dificultades sismáticas por falta de un liderazgo eficaz y también en muchos casos por la incompetencia de sus ancianos gobernantes. Una gran cantidad de iglesias está sufriendo por esta escasez de pastores y misioneros. Una inteligente instrucción de la niñez y juventud de la iglesia la ayudará mucho a la producción de un adecuado número de obreros en la viña del Señor.
Punto número 5. Porque la educación permanente de la juventud forjará una generación de cristianos sanos espiritualmente hablando, ya que lamentablemente habrá que reconocerlo. Hoy en día existen miembros dentro de las iglesias que viven en un miserable estado de salud espiritual. Son adúlteros y se dicen cristianos, son borrachos y se dicen cristianos, son perezosos y se dicen cristianos, adquieren sus riquezas por ganancias injustas y tramposas y todavía se dicen cristianos. Duras palabras, hermanos, duras palabras. También existen los miembros supuestamente activistas, que más bien son acaparadores, muestran celo, sí, pero no conforme a ciencia, según decía el apóstol Pablo en Romanos 10:2. ¿Y a qué conocimiento se refiere el apóstol? Al conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Y por añadidura, aún más, en una iglesia se encuentra el grupo de los místicos, fanáticos y gnósticos, que siempre están luchando por introducir nuevas novedades espirituales dentro de la iglesia. Y todo esto porque no hay un plan de estudios gradual, sistemático y coherente que provea a la iglesia con una instrucción verdaderamente sana. Hace rato el hermano Alberto nos exponía todo lo que vimos en el culto, en el libro que estudiamos los domingos. ¿Qué tema sigue después de este? Nos dijo el hermano. Y luego sigue, pero ven cómo va edificando Dios a su pueblo, cómo va enseñándole en todas las cosas que tiene que saber, ¿sí?, para su vida y para sus hijos. Ese es el plan que Dios ha destinado para todos los que somos hijos del pacto. Sigue el punto 6. Son como 10, hermanos. Espero no dormirlos. No es cierto, hermano. Conclusión, hermanos. Concluyendo. El triple oficio de la iglesia es, a saber, la adoración, la evangelización y la enseñanza. La iglesia que no cumpla con estos oficios no podrá quejarse de sus constantes conflictos que se generen dentro de ella, porque ya se dijo, es de suma importancia la enseñanza fiel, sistemática, coherente y progresiva del compendio de la fe cristiana. Ocupémonos pues, amados hermanos, a la enseñanza veraz y fiel y oportuna de nuestros jóvenes, y no escatimemos ni esfuerzos ni dinero para lograr una verdadera educación para nuestros jóvenes. Hagamos lo que el Señor nos ha ordenado, que seamos una iglesia amada, una iglesia que sirve a su Señor, pero también con conocimiento, ¿sí?, también bien fundamentada en sus principios. Vamos a orar. Nuestro amantísimo y buen Dios, en verdad, Señor, que esta tu iglesia, el Mesías, se goza, Señor, porque hemos visto cómo la has edificado, cómo la has hecho crecer. Pero también, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros por lo que hemos dejado de hacer también. Gracias, Dios, por cada maestro
que has puesto en esta tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a que demos testimonio a los de afuera, que te conozcan, que sepan, Señor, que se puede vivir contento, alegre, feliz, sin otras cosas, Señor, que dañan nuestra vida. Anímanos, Señor, a participar en todo lo que en esta iglesia Mesías se lleve a cabo, desde la edificación de los jóvenes, de los niños y de los adultos. Toca nuestros corazones, Señor, y quita de nosotros toda apatía que estorbe para servirte, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque siempre hay pastos verdes en tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos la honra y la gloria que solo tú te mereces, Señor. Amén. Amén.